que es un término que está todavía en fase de especulación, en fase de acuñado, y que por lo tanto habrá multitud de posibles variantes. En todo caso, lo que vamos a presentar aquí es cuál es nuestra visión. Las ciudades, desde los romanos casi hasta el siglo XIX, no han tenido una gran, si no evolución, por lo menos no han sido el objetivo principal de organización, ¿no? Es a mediados del siglo XIX cuando aparece el concepto de urbanismo moderno, es donde se empiezan a introducir los aspectos como las leyes urbanísticas y el intento por tener una planificación urbanística. En el siglo XX esto evoluciona y da paso al concepto de ciudad saludable. El problema que tuvo el tema de las ciudades saludables es que hacían o se dirigieron a un sector muy concreto, y este sector en algún momento pues se satura y el interés económico pues resulta escaso. ¿Por qué digo que resulta escaso? Evidentemente resultará interesante para determinado sector, pero es difícil conseguir financiación para este tipo de cosas si se centran en un solo aspecto. Es por ello que ahora en el siglo XXI aparece el término ciudad inteligente, donde lo que se intenta es abrir un poco el abanico a un planteamiento más global. Un planteamiento más global que, por supuesto, incluirá el concepto de ciudades saludables, pero donde se quiere llevar esta idea a cualquier ámbito de las ciudades. Y fundamentalmente hacen hincapié en el aspecto de sostenibilidad. Sostenibilidad porque estamos hablando de multitud de personas viviendo en espacios muy reducidos con recursos cada vez más reducidos. No me he atrevido a poner una definición de Smart City, por lo que decíamos antes, porque posiblemente cada uno tenga la suya, pero sí que he querido plasmar ahí cuál es el objetivo sobre el que nosotros nos basamos. El objetivo que nosotros pensamos que es fundamental de una ciudad inteligente es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sobre todo y fundamentalmente aplicando las tecnologías de la información de manera intensiva y siempre bajo el principio de servicio a la ciudadanía. El ámbito de las actuaciones, como hemos venido diciendo hasta ahora, es multidisciplinar porque tiene aplicación en el ámbito económico, en el operativo, en el social, ambiental, en la administración, en la política. Y los principios fundamentales son los principios de servicio, siempre el servicio a la ciudadanía, principio de eficiencia, mejorar lo que tenemos, intentar hacerlo de la mejor manera posible, y sostenibilidad, que lo que se haga sea realmente viable a lo largo del tiempo. Ejemplos de actuaciones, hay muchas. Tenemos actuaciones que van encaminadas a medir el tráfico para informar tanto a los conductores como también a las administraciones para tomar decisiones. Tenemos actuaciones que tienen que ver con la ocupación de estacionamientos públicos para optimizar su uso, geolocalización en transportes colectivos para estimar y para informar a los usuarios, medida de los niveles de carga en contenedores para realizar una mejor gestión de residuos, medir los niveles de polución para poder alterar y mejorar las políticas públicas, alertas sobre peligros, tanto inundaciones, incendios, tormentas, que permiten una mejor respuesta a los servicios de socorro y de evacuación. También tenemos servicios como videovigilancia urbana. Todo esto son actuaciones que ya están en marcha, que podemos encontrar a poco que busquemos en la red. Sin embargo, si nos fijamos, en general suelen ser actuaciones que han cargado las tintas, han puesto el peso en algún aspecto concreto. ¿Cuáles son las barreras fundamentales que nosotros vemos que tienen las ciudades inteligentes en la actualidad? Lo primero es la enorme inversión financiera. Es decir, desarrollar un proyecto de verdad que involucre a toda una ciudad, a todo el abanico de servicios que se pueden ofertar, requiere una inversión financiera en el ámbito urbanístico, en el ámbito de las tecnologías, en el ámbito de la divulgación, etcétera, muy grande. En las ciudades, además, es difícil actuar urbanísticamente.
levantar todas las calles para pasar cableados, requiere de permisos, requiere de, a veces, modificación de normativas, requiere de una planificación porque esas calles están siendo utilizadas por los ciudadanos. Tampoco las tecnologías nos lo ponen fácil. Es cierto que las tecnologías han mejorado mucho y si no, no estaríamos hablando de este tipo de proyectos. Sin embargo, todas las tecnologías que queremos aplicar a este tipo de proyectos son tecnologías muy novedosas y como tecnologías novedosas son sobre todo cambiantes. No es lo mismo, aunque pongamos un ejemplo muy concreto, como decía antes Antonio, cómo funciona Siri en la versión anterior, cómo funciona Siri en nuestro teléfono móvil en las versiones actuales. Pero posiblemente será muy diferente a cómo funcionará ese reconocedor de voz que tiene el iPhone dentro de un año. Esto lo podemos llevar absolutamente a cualquier tecnología que pensemos que pueda hacernos falta para implantar un proyecto de este carácter. Además, si estamos pensando en implantar un proyecto de ciudad inteligente de forma global en toda la ciudad y, como decíamos, con todos los servicios posibles que se pudieran gestionar, tenemos que pensar que van a intervenir multitud de actores. Entre esos actores vamos a tener que trabajar con diferentes profesionales, con diferentes empresas, con diferente tipo de usuario, y todo eso hay que ser capaz de integrarlo, y eso es muy difícil, porque cada uno de ellos tendrá sus propios intereses. Además, todavía faltan profesionales. Es decir, puede haber buenos ingenieros de telecomunicaciones, puede haber buenos ingenieros informáticos, puede haber buenos arquitectos, buenos urbanistas, buenos ingenieros civiles, pero todavía no hay expertos que se hayan especializado en esta temática de las ciudades inteligentes. Es muy difícil encontrarlo. Por lo tanto, cuando alguien quiere abordar un proyecto de ciudad inteligente para su entorno, se va a ver con la desagradable sorpresa que no encuentra ese tipo de profesionales, o profesionales con la experiencia que necesita, sobre todo con proyectos tan complejos. Y finalmente, aunque haya más, por resumir, la que nos ha parecido más importante, el término de Smart City, ese término Smart, es un término que está de moda. Y como cualquier término que está de moda, se ve sujeto a especulación. Siempre vamos a encontrar detrás multitud de fabricantes, multitud de empresas, multitud de organismos que van a querer poner ese marchamo de Smart a su entorno. Ya decíamos Smart Economy, Smart City, o como estamos intentando hacer nosotros, Smart University, ¿no? Bien, muchas veces detrás de esta idea no está tanto realmente ese objetivo que decíamos de vocación de servicio para mejorar la calidad de la ciudadanía, sino realmente el interés económico de poner un sello. Y eso también muchas veces da el traste con muchos de los proyectos. Y esto es un gran problema, porque cuando este tipo de proyectos que son tan grandes se malogran, no solo se malogra ese proyecto, sino que posiblemente se quema todo un campo de actuación. Bien, sobre estas premisas construimos nosotros, o queremos construir nuestro concepto de Smart University como un aspecto acotado. Nuestra idea es trasladar esta idea de Smart City al ámbito de la universidad. Para ello conservamos y adaptamos los términos que hemos visto antes. El objetivo sigue siendo el mismo para nosotros, trasladado a nuestra comunidad, a estudiantes, a profesores, a personal de administración y apoyo, a visitantes, pero la idea es la misma, es mejorar la calidad de vida de todos ellos. ¿Cómo? Aplicando las tecnologías de manera intensiva y siempre con el objetivo del máximo servicio. El ámbito, el mismo, intentaremos aplicar estas ideas a todo el ámbito que tenga que ver con la universidad, estudios, investigación, pero también la vida en el campus, también la gestión de los residuos, también la mejora de los consumos energéticos, etcétera, etcétera. Por supuesto, en la política, en el gobierno de la universidad. Y siempre esos principios que decíamos antes, por supuesto, los mantenemos, esos principios de servicio, esos principios de eficiencia y esos principios de sostenibilidad de todo lo que hagamos aquí. Creemos que al actuar en un entorno tan acotado como es la universidad, evitamos muchas de las barreras que hemos visto antes.
Realizar actuaciones urbanísticas en la universidad es complicado como en cualquier otro sitio, pero evidentemente mucho menos que en una ciudad. Las normativas son más internas, nosotros mismos podemos modificarlas. La capacidad de controlar cuándo se pueden realizar esas actuaciones depende de nosotros y por lo tanto es más creíble, etcétera, etcétera. Actuaciones, barreras como por ejemplo disponer de el personal adecuado, ¿vale? En la universidad tenemos, en esta universidad en concreto, tenemos ingenieros civiles, tenemos ingenieros de comunicaciones, tenemos ingenieros informáticos, tenemos arquitectos, es decir, gran parte de los profesionales que vamos a necesitar los tenemos. También tenemos personal, estudiantes, profesores, personal de administración, muy sensibilizado con este tipo de necesidades, mucho más sensibilizados que vamos a encontrar en otros colectivos como son las ciudades, donde es mucho más heterogéneo los intereses que vamos a encontrar. Además, un proyecto de estas características en una universidad como la Universidad de Alicante tiene la ventaja de que va a ser representativo. La Universidad de Alicante tiene un colectivo de unos 40.000 personas. 40.000 personas que además hacen un uso muy intensivo de las tecnologías. Posiblemente no encontraremos ciudades donde encontremos tanta gente que haga tanto uso de las tecnologías. Fíjense que podemos acudir aquí cercanamente a Elda, por ejemplo, con 50.000-60.000 habitantes. Nosotros estamos hablando de 40.000 habitantes en esta universidad que van a hacer uso de las tecnologías. ¿Cuántos habitantes pueden hacer uso de estas tecnologías en Elda, por ejemplo? Posiblemente nos estemos equiparando a ciudades tan grandes como posiblemente Alicante, como posiblemente Elche, en el uso de las tecnologías. Y además de ser representativo, porque en esta universidad hay carreteras, hay aparcamientos, hay edificios, hay administración, hay política, hay gobierno, hay restaurantes, hay cafeterías, hay colegios mayores, ¿vale? Por lo tanto, urbanísticamente hablando, también es representativa. Pero es que además lo que hagamos aquí es útil. Es útil en tanto en cuanto va a ser útil para ese colectivo tan grande que estamos hablando de 40-50.000 personas. ¿Cuáles son los inconvenientes? Quizá uno de los grandes inconvenientes que nos vamos a encontrar con este tipo de proyectos trasladados a la universidad es que nos va a cambiar el modelo de financiación. Cuando esto lo sacamos a una ciudad, es posible que haya muchos actores, fabricantes, que se acerquen a desarrollar estos proyectos. En el momento que lo hacemos en la universidad, solo por el hecho de estar acotado y todas las ventajas que eso trae, también es verdad que va a hacer que se acote también el interés que las empresas puedan tener por invertir en un proyecto de este calado, que no dejará de ser también ingente. Bien, en la universidad estamos un poco acostumbrados a este tipo de cosas y sabemos que estamos abocados, si queremos desarrollar un proyecto de este calado, de acudir a financiación pública. En este caso, evidentemente, tendrá que ser Europa, porque ya se nos queda bastante corta los recursos que se puedan obtener desde, en este caso, las diferentes administraciones, tanto locales como nacionales. Y necesitamos, claro que sí que necesitamos ir de la mano de empresas, pero en este caso posiblemente el modelo sea más cercano al del patrocinio, que no a esperar que esas empresas vengan a buscarnos para desarrollar algo aquí dentro, porque generalmente pensarán que se va a quedar aquí dentro. Teniendo en mente este problema, que pensamos que podría ser la piedra angular sobre la que montar el proyecto, planteamos unos objetivos y además interconectados por un plan de financiación. Pensamos que es fundamental, si vamos a proponer un proyecto de la Universidad de Alicante, que tenga un aspecto científico, si no, generalmente no se justificaría. Ese decíamos que era uno de los principales objetivos, crear conocimiento. Está dentro de nuestro ADN y eso es lo que nos gusta y lo que mejor sabemos hacer. Por lo tanto, los aspectos científicos son importantes y creemos que generalmente, mayoritariamente, la financiación para estos aspectos científicos pues vendrán de financiación pública. No tiene por qué, ¿verdad? Y cualquier financiación que venga que no sea pública, como es el caso que estamos demostrando aquí con la cátedra, será bienvenido, ¿no? Pero bueno, creemos que fundamentalmente pondremos nuestro punto de mira en la financiación pública y fundamentalmente en Europa. ¿Cuáles son esos aspectos científicos que va a tener el proyecto que queremos proponer del Mind University? Fundamentalmente crear una metodología
para la implantación de las tecnologías de la información que facilite la sinergia de todos los actores, componentes y servicios que estarán implicados. ¿Vale? ¿Por qué? Porque pensamos que tenemos que intentar proponer algo que evite que cada vez que alguien va a plantear un nuevo proyecto de Smart City, o dentro de Smart City, una actuación concreta de Smart City, tengamos que volver a reinventar cómo se tiene que hacer esto. Bien, y además queremos concretarlo en un modelo de universidad inteligente basado en arquitecturas orientadas a servicios. Esto lo desarrollaremos un poco a continuación para que entendamos qué tiene que ver esto. Fíjense que yo soy vicerrector de tecnología de la información y por lo tanto voy a tener ya un sesgo. Ese sesgo que tengo es, como decíamos antes en los objetivos, el aplicar esas tecnologías de la información de manera intensiva, y lo que buscamos aquí es saber cómo se tienen que aplicar. Hace años, en los 90, el hecho de incorporar tecnologías, entonces nuevas tecnologías se llamaban, ¿verdad?, a las empresas, a los departamentos, etcétera, era en sí mismo generador de valor. Eso ya hace mucho tiempo que no pasa, ¿verdad? Si alguien quiere incorporar tecnologías, y además cada vez son más sofisticadas, cada vez son más caras, cada vez no van a resolver más, pero no importa, si alguien quiere incorporarlas, ahora tiene que demostrar que va a haber un retorno de la inversión, y esto no es fácil en los proyectos tecnológicos. Bien, nosotros queremos proponer esta metodología y este modelo para asegurar que vamos a implantar bien esas tecnologías, que esas tecnologías van a poder ser bien implantadas, incluso que tengan que intervenir múltiples actores, y que además van a asegurar un retorno de la inversión claro. Bien, como decía, no solo nos vamos a fijar en nuestro proyecto en los aspectos científicos, también es fundamental que nos centremos en los aspectos aplicados a la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Y además es justo en esta parte de los aspectos aplicados donde intentaremos buscar financiación privada. Los aspectos aplicados, una vez desarrollada esa metodología y ese modelo de universidad inteligente, que, insisto, es solo un modelo que queremos trasladar después al concepto de ciudad inteligente, que pensamos que es más complejo. No dejamos de ser, pensamos, un subconjunto acotado de ciudad inteligente. La idea nuestra es desarrollar un conjunto de casos de estudio para validar nuestra propuesta, pero este conjunto de casos de estudio abre las puertas a que los diferentes actores, cada uno de ellos con sus sensibilidades, cada uno de ellos con sus intereses, pueda acudir y pueda desarrollar una determinada parcela. Una parcela que tenga que ver con la gestión del gobierno, de transparencia, que tenga que ver con parcelas de gestión de consumos, de control de residuos, de seguridad, de salud, de gestión del tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, vamos a explicar un poquito cómo era o cuáles son los principios de esa metodología que queremos proponer. Esto podría ser una foto de cualquier ciudad actual, donde tenemos aeropuertos, tenemos carreteras y tenemos servicios como hospitales, policías, etcétera. Que hoy en día hay diferentes tecnologías que captan información, que procesan información y a partir de las cuales se ofrecen servicios, a veces aislados, a veces interconectados. Un poco la idea de ciudad inteligente es llevar las tecnologías para conseguir realizar todo eso. Pero insisto que si uno se fija en las ciudades actuales, generalmente muchas de estas actuaciones están absolutamente solapadas o están aisladas, otras están entrelazadas, unas sí, otras no, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra propuesta? Como decíamos, crear una metodología. ¿Cuál es el principio de la metodología? La metodología se basa en 3 grandes pasos. La primera es identificar todas las tecnologías, servicios, actores, etcétera, que intervienen en ese tipo de escenarios. La segunda es catalogarlos, y proponemos, para facilitar las cosas, catalogarlos en 3 grandes grupos. En un nivel de monitorización o sensorización, es decir, siempre todo aquello que nos permite captar información. Un segundo nivel, el de negocio, donde se recoge esa información, donde se procesa, donde se convierte en un servicio. Y finalmente, en el nivel de usuario, que es cómo se presta ese servicio a la ciudadanía. El tercer apartado que proponemos es desacoplar esas tecnologías. Esas tecnologías ahora no están desacopladas. Cuando uno quiera
verlas, como decía antes, a veces hay un único fabricante que lo hace todo, a ver cómo cortamos qué es sensorización, qué es negocio o qué es usuario final. Nosotros lo que proponemos es, aunque es complicado, separarlas, identificar qué de verdad está a nivel de usuario, qué de verdad está en el nivel de negocio y qué de verdad está en el nivel de monitorización. Ahora bien, nos encontramos con un pequeño problema, y hacer esto es complicado, sobre todo en actuaciones tan grandes como suelen ser las de este tipo. Pero ahora necesitamos volver a integrarlas. Aquí es donde no queremos caer en el error de volver a lo mismo, de reinventar la rueda. Precisamente para esto proponemos un modelo basado en arquitecturas orientadas a servicio. Es decir, queremos tener un modelo que nos vuelva a unir todos esos componentes, pero que los siga dejando de manera independiente. ¿Por qué? Porque nos va a permitir actuar en cada uno de ellos también de manera independiente. Ese es un poco el principio del proyecto que proponemos. Veamos cómo sería este modelo. Este modelo se va a materializar, ¿vale? Nuestra idea es que se materialice en un marco general que es una arquitectura conceptual basada en dos grandes capas, una capa de comunicaciones y una capa de servicios. A su vez, la capa de servicios vamos a proponer que tenga tres niveles diferentes, tres grandes niveles, que coinciden con esa categorización que hemos hecho antes. En esa capa de servicios ubicaremos el nivel de monitorización con todo aquello que nos permite sensorizar. Fundamentalmente nos basamos en el primer elemento, en la red de sensores inteligentes, luego veremos algún ejemplo. Tendremos un segundo nivel, el nivel de negocio, donde está todo aquello que permite procesar y almacenar la información, donde se controla, administra y supervisa los sucesos que han ocurrido, y las infraestructuras que van a dar soporte a todo esto serán redes de almacenamiento, servidores de aplicaciones o los sistemas heredados existentes. Y finalmente, en el nivel de usuarios, donde tienen que ver todas las tecnologías de usuario final, teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, equipos de sobremesa, notebooks, PDA, tabletas, etcétera, etcétera. Incorporaremos aquí RPs, CRMs, etcétera. Son otros sistemas, pero que son externos a nuestro proyecto. Y como usuarios, los usuarios son muy diversos. Están desde los estudiantes PAS y PDI en el caso de la universidad, los ciudadanos en general, pero también visitantes o otro tipo de organismos como hospitales, daremos servicios a hospitales, a policía, centros de emergencia, centros de información, empresas de transporte. De toda la información que se dé aquí o que se dé en la ciudad, es posible que les sea útil a otro tipo de organismos. Y por supuesto, en el nivel transversal de comunicaciones tenemos diferentes tipos de tecnologías para dar soporte, tecnologías inalámbricas, redes, dispositivos de internet working, etc. Cada uno de estos niveles proponemos que se comuniquen entre sí mediante algún tipo de filosofía que permita que se mantengan desacoplados. En concreto, nosotros proponemos arquitecturas orientadas a servicios. Vemos cómo cada una de las capas, el nivel de monitorización se comunicará con el nivel de negocio y el nivel de negocio se comunicará con el nivel de usuario, siempre con este tipo de arquitecturas, y jamás el nivel de usuario se debería comunicar con el nivel de monitorización. Y como siempre, en la capa de comunicaciones tendremos los sistemas que darán soporte a este tipo de tecnologías, básicamente sistemas de registro y de descubrimiento. Lo que buscamos es un marco que sistematice, como decíamos antes, la integración de todos los actores y de todas las acciones futuras y presentes. La idea es que, por un lado, iremos tendiendo nuestras redes de sensores. Lo bueno que tiene cuando pensamos en solo entender nuestras redes de sensores es que no tenemos que estar pensando en un fabricante, en una tecnología en concreto. Simplemente tendremos nuestra intención. Habrá gente que tenga interés por medir cuál es el nivel de polución en la universidad o en general en cualquier otro sitio. Bien, es una información que tendremos. Habrá gente que lo que esté interesado por saber cuál es el nivel de tráfico que hay por las vías de la Universidad de Alicante o por cualquier otro sitio. Todos estos actores tendrán sus redes y todas esas redes tributarán a un único almacén. ¿Vale? Nosotros recogemos todas las informaciones, son grandes volúmenes de información que hablaba antes Antonio, y nosotros le damos a este concepto el término de piel digital. ¿Por qué? Porque será el conjunto de todas estas redes, todas ellas, la que nos permitirán sentir cuál es el estado, si quieren ustedes, de todo nuestro planeta. ¿Vale? Tendremos toda esa información a medida que alguien esté interesado en cualquier otra aplicación, tenderá sus redes
y volveremos a tener esa información. Nosotros recogemos toda esa información y sobre toda ella, no sobre un aspecto en concreto, sino sobre toda ella, podremos actuar, procesar y proponer servicios de valor añadido. Finalmente, con esa vocación de servicio, ofreceremos esos servicios a la comunidad. Fíjense que son las tres categorías en las que queremos clasificar y queremos dividir el modelo. Vamos a ver rápidamente un pequeño caso de estudio, un prototipo que hemos desarrollado en la Universidad de Alicante para validar o para por lo menos tener cierta certeza de que esta hipótesis, este modelo, esta propuesta puede ser útil. Hemos desarrollado, nos hemos centrado en un caso concreto. En este caso era la gestión de las plazas de aparcamiento. Está claro que es un problema en las mayores ciudades del mundo, también lo es en la universidad. El estacionamiento, hay estacionamientos desperdiciados por el usuario. Cualquiera que haya intentado aparcar en la Universidad de Alicante se ha dado cuenta que incluso en fechas como las de ahora, donde hay menos tráfico y menos aparcamientos, es difícil encontrar aparcamiento. Esto provoca una frustración y una pérdida de tiempo muy grande y eleva drásticamente el consumo de combustible, así como el tráfico rodado buscando ese aparcamiento. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? En primer lugar, nos circunscribimos a esos niveles, a esa estructura de 3 niveles en el servicio y la capa de aplicaciones que decíamos antes, y lo que hacemos es centrarnos primero en el sistema de monitorización de plazas de parking. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho con una tecnología que se llama redes de sensores inteligentes. La idea de los sensores inteligentes son sensores inalámbricos que nosotros hemos tendido en el parking que está justamente aquí al lado, en el parking de la Politécnica. Desplegamos nuestros sensores, no necesitan cableado, no necesitan alimentación, son independientes, y lo bueno que tienen es que ellos mismos se localizan unos a otros, establecen la topología, saben dónde están y se encargan de hacer lo que tienen que hacer. Si yo quisiera sustituir uno de estos elementos ahora, no tendría que recablear, que reconfigurar, simplemente despliego otro de estos elementos en el parking y él mismo se encargaría de anunciarse y entre todos recomponerse. Además, este tipo de sensores tienen un nivel de comunicación suficientemente abstracto como para que si ahora mismo la tecnología cambia, y esto es muy fácil, cuando yo se me rompa uno de estos componentes o quiera añadir un parking nuevo, etcétera, etcétera, difícilmente voy a encontrar uno de estos sensores inteligentes como el que yo compré hace 3 meses. No importa, lo bueno que tiene es que yo compraré otro, aunque sea radicalmente diferente de otro fabricante, lo lanzaré y ellos sabrán reconocerse. Esto no es suficiente porque nosotros ahora queremos tratar a estos sensores como un servicio. La tecnología en la que se basan estos sensores son sistemas operativos muy pequeñitos porque se tienen que embeber en sensores que a veces ocupan el tamaño de una moneda, etc. Nosotros incorporamos un dispositivo en la estación base de comunicación y sobre este dispositivo y a través de sistema operativo Linux metemos una capa de GSOA que convierte a todos estos sensores en un servicio web. No importa que sean hardware, para nosotros, para nuestro sistema, será un servicio web. En la parte del servicio, del modelo de negocio, en la parte del nivel de negocio, lo que buscábamos era almacenamiento. Tenemos nuestro servidor de almacenamiento en este prototipo muy sencillo. No estamos pensando en redes SAN, en redes NAS, que sería lo ideal, ¿verdad? Con bases de datos como Oracle, etcétera, sino en este caso hemos pensado GSOA para poder comunicarnos con esos servicios web y una pequeña base de datos MySQL que era suficiente para este pequeño prototipo. También necesitamos construir servicios a partir de esta información, lo hacemos a través de los servidores de aplicaciones y finalmente desarrollamos una interfaz para los usuarios. Esta interfaz hemos intentado que esté disponible para todos los sistemas operativos más importantes del mercado y para todos los navegadores más importantes del mercado. Así pues, podemos ver aquí un pequeño ejemplo de cómo se vería esta interfaz. Aquí vemos 7 aparcamientos de la Universidad de Alicante. Si hiciéramos zoom en uno de ellos, si pinchamos vemos las plazas que tiene libre, pero si hiciéramos zoom veríamos cada uno de los sensores o cada una de las plazas y cuál es su estado. Se puede utilizar desde cualquier teléfono inteligente y además está integrado con navegadores. Es decir, la idea nuestra es que cuando alguien dice quiero ir a la Universidad de Alicante y estoy en mi casa, no solo le lleva a la Universidad de Alicante y vea que estás aquí en la Universidad de Alicante, ponte a dar vueltas hasta que aparques, sino que te va a llevar hasta el aparcamiento más cercano.
Bien, como decía, es una arquitectura por niveles, pero también es una arquitectura por capas, por lo tanto, la independencia tanto de actores, fabricantes, etcétera, está asegurada. Es una arquitectura donde tenemos una capa de comunicaciones, una capa de hardware, una capa de sistemas operativos, una capa de aplicaciones, una capa de servicios y una capa de sistemas. Ya para finalizar, como conclusiones, resaltar que pensamos que la universidad puede ser una maqueta perfecta, por lo menos una universidad como la nuestra. ¿Por qué? Porque representa un proyecto lo suficientemente acotado como para que lo veamos viable, pero suficientemente representativo como para que lo veamos creíble. Se dan las condiciones de sensibilidad, de tecnología, de personas. Como decíamos antes, es representativo y además puede ser una guía y un caso de estudio para las Smart Cities. Los resultados son directamente útiles para mejorar la calidad de vida, en este caso de nuestros ciudadanos, de nuestra comunidad. Y eso sí, tenemos que pensar que habría que redefinir posiblemente el modelo de financiación para llevar esto a la práctica, ¿no? Para extrapolar esto al resto de territorios. Y bueno, pues esta es nuestra idea de proyecto que empezamos, llevamos un año más o menos con esa prospección y empezaremos a lanzarlo, digamos, en serio a partir del 2014. Si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario.